¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de programación. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un CRUD con Python hacia SQL Server. En los videos anteriores monté dos videos, cómo conectarnos a SQL a través de SQL Autenticación y Windows Autenticación, que son pues dos métodos diferentes, ya que SQL Autenticación nos pide credenciales de ingreso y pues con Windows Autenticación pues solamente dando el servidor y la base de datos que vamos a trabajar pues nos deja conectarnos directamente. Listo. Habíamos visto también cómo podíamos observar los datos que están dentro de una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya el código ya lo habíamos visto. Se los voy a poner aquí también nuevamente. Vamos a descomentar esto. Entonces lo que habíamos hecho era que habíamos ejecutado nuestro cursor, que cursor es la conexión del cursor, y ejecutábamos la sentencia select top, tráigame los 1000 de la tabla categoría productos. Cuando nosotros ejecutábamos esto, pues hacíamos que nos trajera todos los datos dentro de una lista. Entonces al ejecutar esto, esto nos traía la información completica. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un insert. Vamos a insertar datos dentro de una tabla específica. Nos vamos para SQL, les voy a mostrar pues la tablita. Esta es la tabla con la que vamos a trabajar, en la cual tenemos un ID, un título de la película y año de la película, ¿cierto? Y tenemos pues el tipo de película y cómo la creamos. Bueno, aquí está la clave, creamos la tabla, películas, creamos la columna ID con un big ID identity y como llave primaria. Creamos el título de varchar 250 y creamos la columna año como de tipo small int. Listo. Y todas les vamos a dejar como que no reciba objetos nulos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya muchachos? Vamos a crear la sentencia dentro de Python que nos va a ejecutar todo esto. Listo. Entonces, acuérdense que, bueno, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a crear un try. ¿Por qué un try muchachos? Un try nos controla los errores. Si hay un error, que nos salga el mensajito de qué fue lo que pudo haber pasado. Y después del try vamos a crear un with. ¿Por qué vamos a crear un with, muchachos? Vamos a utilizar el with para que el cursor se cierre automáticamente. Entonces, vamos a empezar. Vamos a decir, aquí vamos a crear primero el with, como les dije. Y después del with vamos a llamar la conexión que creamos. Recuérdense que al principio creamos la conexión. Incluso para las personas que de pronto no vieron los videos, les voy a anclar aquí abajito los dos videos para que de pronto, dependiendo la necesidad, si es con Windows Autenticación o con SQL Autenticación, pues ya ustedes realicen la conexión. Listo. Entonces, yo, como tenía mi variable de conexión, la tenía como cnxn y punto. Aquí voy a llamar la función cursor. Y a esa función cursor le voy a decir que va a ser cursor. Y ya voy a empezar aquí a jugar con los datos. Entonces voy a crear una variable que se llama consulta. Y dentro de consulta, muchachos, ¿yo qué voy a crear? Voy a crear el comando SQL Server que me va a hacer la inserción dentro de la tabla. Entonces voy a llamar insert into películas y aquí voy a llamar las columnas a la cual le voy a colocar los datos, que si no estoy mal, una es título y la otra es año. Entonces voy a colocar título, coma, luego el paréntesis, digo values, values, y eso de values, dentro de este paréntesis voy a colocarle dos signos de interrogación, que es donde se van a alojar los datos que voy a insertar, ¿cierto? Aquí no se me puede olvidar el punto y coma. Después de que tengo ya esto, muchachos, ya lo que tengo que hacer es la ejecución
o sea, lo que va a hacer ese llamado a ejecutar y los datos que se van a insertar dentro de la base de datos SQL. Entonces voy a decir que cursor.execute, pues, ¿qué me vas a ejecutar? Hombre, me vas a ejecutar consulta y dentro de consulta vamos a colocar otro paréntesis que es donde van a estar los datos. Entonces voy a decir, por ejemplo, una película. Digamos que Los Vengadores. Los Vengadores. ¿Cuándo se hizo Los Vengadores? Listo, entonces ya aquí coloco una coma y como es un número entero, voy a colocar que fueron en el 2012, pongamos 2012. Entonces aquí tenemos el primer dato. De igual manera, si queremos insertar más datos, de igual manera, cursor, punto, execute, y después de execute colocamos consulta, coma, y aquí adentro colocamos Piratas del Caribe, por decirlo así, Piratas del Caribe. ¿De qué año? No sé, ¿eso cuándo fue? Pongamos 2005. La verdad no recuerdo muy bien cuándo fue que fue Piratas del Caribe. Pongámosle 2005. Listo, ya tenemos estos datos mapeados, muchachos, entonces ya proseguimos a qué, muchachos, a continuar con esa excepción de errores. Entonces vamos a colocar exception, exception, y después de exception vamos a decir as. ¿A qué es ese? Para que nos traiga el error que de pronto nos arroje SQL en caso tal de que haya un error. Y lo vamos a imprimir como ocurrió un error, coma, y llamamos a E. Y en caso tal de que no haya absolutamente nada, pues vamos a decir que finally, dos puntos, y vamos a cerrar nuestra conexión, cnxn punto close, para cerrar nuestra conexión. Listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro código. Esperamos un momentico. Ocurrió un error, cursor. Bueno. Pero yo no veo ningún error. CNX. Sí. Punto cursor. Sí, sí. No, a veces comete unos errores infantiles. Listo. Aquí me acaba de decir que los datos han sido insertados. Vamos para nuestro SQL. Entonces, así estaba primero nuestra tabla terminada en Wakanda. Vamos a ejecutar esta sentencia. Seleccionamos y nos han colocado a los Vengadores y Piratas del Caribe. Listo, si ven, muchachos, cómo se insertaron los datos de manera sencilla, fácil y rápida. Ahora, muchachos, vamos a ver cómo actualizar. Vamos a actualizar. Entonces, dentro de las bases de datos, muchachos, es muy importante nosotros crear una actualización. Cuando pues ya sabemos cómo consultar, ya sabemos cómo podemos insertar datos, también vamos a ver cómo podemos eliminar datos, pero ahorita vamos a reeditar datos, muchachos. Listo, para hacer un update. Entonces, de igual manera, vamos a crear un try para controlar errores. Entonces, después de tener el try, muchachos, vamos a decir lo mismo. With, entonces cnxn.cursor as cursor, dos puntos. Listo, entonces ya que tenemos pues la sentencia lista, vamos a empezar a hacer la consulta. Que cómo es la consulta con
SQL Server, entonces vamos a decir que consulta es igual a update, vamos a actualizar y después de update vamos a decirle que se nos pare en nuestra tabla películas y le vamos a decir qué es lo que va a cambiar. Entonces vamos a decirle que películas set y aquí vamos a decirle qué título y lo vamos a dejar con un signo de interrogación y where ID con un signo de interrogación. Listo. Entonces, título, porque le vamos a cambiar pues el título. Le colocamos un signo de interrogación, colocamos where y después de where muchachos vamos a decir que con qué ID. Entonces ID es igual y vamos a dejarle un signo de pregunta. Listo, entonces aquí ya creamos nuestra sentencia. No me puedo olvidar el punto y coma. Listo, entonces ya que tenemos nuestra sentencia muchachos, vamos a crear una variable. Vamos a decir que se llame nuevo título. Entonces, nuevo título, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Entonces, vamos a decir aquí que el nuevo título se va a llamar la película. Entonces, vamos a decir que el nuevo título va a ser Cazafantasmas. Cazafantasmas. ¿Cierto? Y después de esto, muchachos, vamos a crear una nueva variable que vamos a decir que va a ser el ID edit. O sea, el ID que se está editando. Y a qué va a ser igual ese edit. Vamos a decir que nos cambie en la 2 por decirlo así, el ID 2. Entonces vamos a colocarle aquí que es igual a 2. Entonces, ya después de tener esto, muchachos, vamos a llamar. Vamos a decir cursor punto execute y después de llamar ese execute vamos a colocar un paréntesis y vamos a llamar a consulta coma y aquí adentro vamos a colocar las dos variables que creamos. Vamos a decir nuevo título, coma, ID, edit. ID, edit. Listo. Entonces ahí colocamos las dos variables que vamos a, a cambiar, ¿cierto? También no nos podemos olvidar de hacer un commit cuando hacemos un cambio dentro de nuestras bases de datos. Entonces, cuando ya tenemos esto, decimos que conexión no, pues mi conexión es cnx.commit y listo. Aquí abajo, como para no repetir lo mismo, colocamos excepción, control C, para no volver a copiar todo, control V. Listo. Ejecutamos. Tenemos un momentico. Listo, ahí terminó. Entonces nos debió haber cambiado el ID 2 a Cazafantasmas. Entonces vamos a nuestra base de datos, el ID 2 dice Pulpo Fiction, actualizamos nuestra tabla y cuando la actualizamos de manera correcta nos sale que es Cazafantasmas. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos el de hacer una actualización, muchachos. Ahora vamos a mirar qué, vamos a mirar cómo hacemos, cómo eliminamos los datos. Entonces, obviamente, si necesitamos eliminar datos, pues obviamente es muy chévere si lo podemos hacer de manera automática. Digamos que hay datos que yo no necesito, que no son basuras. Claro que yo soy una de las personas que pienso que ningún dato es basura. Todos los datos al momento de hacer un análisis de datos, aunque el más mínimo que creamos, nos puede llegar a servir para algo. Pero pues hay personas que de pronto necesitan borrar datos o de pronto hicieron alguna inserción incorrecta, entonces se necesita hacer una eliminación de manera masiva, por decirlo así, con Python. Entonces, bueno, para eso es importante saber este tipo de cosas. Entonces, lo mismo muchachos, vamos a crear, bueno, para no copiar todo esto, igual, un try, cursor, listo, hasta aquí esta consulta lo voy a dejar.
Entonces, listo, pegamos nuestra información, ya tenemos pues nuestro try muchachos, entonces ya lo que vamos a empezar a hacer es hacer nuestra consulta, o sea, nuestra llave SQL Server, o sea, con lo que vamos a eliminar dentro de nuestra base de datos, entonces lo que vamos a hacer es hacer un delete. Entonces, dentro de corchetes vamos a colocar delete y después de delete vamos a decir a qué tabla vamos a hacer referencia. Entonces vamos a decir que from películas y después de películas, muchachos, vamos a decir la condición. O sea, que sea, por ejemplo, si en la tabla películas where año es, digamos, menor, menor a, no sé, ahí miramos de pronto menor a qué año para hacer la prueba. Dejamos nuestro signo de interrogación, ya tenemos nuestra consulta, ¿cierto? Entonces, ya después de tener nuestra consulta, muchachos, vamos a crear una variable que se va a llamar año. Entonces vamos a decir que me elimine absolutamente todo lo que esté por debajo del año 2000, ¿cierto? A él me va a eliminar absolutamente todo lo que esté por debajo del año 2000. Entonces, ya después lo que yo debo de hacer es decir, cursor, punto, vamos a ejecutar, execute, y cogemos a nuestra variable consulta, coma, abrimos paréntesis nuevamente y encerramos nuestra variable año, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestra sentencia para eliminar datos, muchachos. Recordemos, no se nos puede olvidar que cuando hacemos un cambio dentro de nuestra base de datos, hacer un commit para que no nos produzca ningún tipo de error. Entonces vamos a decir que cnxn, vuelvo, lo repito, es la variable que yo tengo donde tengo todos los datos mapeados para la conexión. Listo. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo en este caso la puse cnxn, pero ustedes le pueden poner conexión o el nombre que ustedes deseen. Recuerden, es donde tienen los datos mapeados de la conexión a la base de datos SQL, sea con SQL autenticación o sea con Windows autenticación. Listo. Entonces, bueno, cnx.commit. Listo. Y ya que tengo todos estos datos, pero bueno, el commit debe estar aquí, exactamente. Ya que tengo estos datos, entonces coloco las excepciones en caso tal de que yo llegue a tener un error, como ya las tengo por acá, pues no las voy a volver a copiar. Listo. Entonces ya lo que debemos de hacer es ejecutar y miremos a ver qué pasa. Si nos está generando los cambios de eliminar los datos. Entonces le damos play, esperamos un momentico. Listo, ya terminó. Nos vamos hacia nuestra base de datos. Entonces habíamos dicho que nos elimine todo lo que esté por debajo del 2000. Listo, entonces debería de ir este datico, estos dos datos deberían de desaparecer. Estos dos datos, vamos a darle a actualizar a nuestra base de datos y estamos en lo correcto. Se eliminaron esos datos, muchachos. Listo. Bueno, muchachos, es todo por hoy. Se alargó un poquito el video porque pues vimos los 4 casos para ver los datos, para insertar los datos, para eliminar los datos y para actualizar los datos. Listo. Entonces espero que esto se les sea de su ayuda, muchachos. Espero que hayan entendido. Recuerden seguir el canal, compartirlo, seguir apoyándome para más contenido, para más videos. Ya vienen cositas más interesantes, más chéveres. La idea es que cada día ustedes aprendan más y puedan utilizar esto en su día a día, en su trabajo, en su vida personal. Entonces, muchachos, bienvenidos y recuerden lo que siempre les he dicho. En la vida hay que insistir, persistir, resistir y nunca, nunca dejar de desistir. Un saludo, muchachos, y espero que estén muy, muy bien. Hasta luego, gracias.